Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos en la fe. Reciban de parte de estos hermanitos, José Toro y Rosa Contreras, un abrazo espiritual a la distancia, con amor, con cariño, para transmitirle a ustedes el Evangelio correspondiente al día de hoy. El verdadero alimento viene a hablar San Juan capítulo 6, versículo 22 en adelante, que vimos ya la primera parte, que fue de San Juan 1, 6, 1 y siguiente, ¿verdad? Pero que estos días vamos a estar saboreando el alimento espiritual del pan vivo bajado del cielo. Hoy vamos a ver esa cercanía, vamos a decirlo de esa manera, o esa entrada, mejor dicho, a conocer el alimento espiritual por el cual ustedes y nosotros debemos trabajar para tener vida eterna. El saludo de Rosita la princesita. Hola, hola querido hermano. Sí, la invitación del Evangelio de hoy es creer en la obra, trabajar para la obra de Dios, que es creer en el Hijo de Dios. Así que, queridos hermanos, vamos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, a la escucha de la palabra, y que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 29. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que éstos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra, Señor, es lámpara para mi paso, luz en mi sendero. Trabajen, queridos hermanos, nos dice el Señor, pero no por el alimento que perece, sino por aquel que da vida eterna. Hay dos alimentos. Hemos conocido, dice la Escritura, a ver si es 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. San Pablo le dice a los de Tesalónica lo siguiente: que el que no trabaja, pues que no coma. Porque había en ese entonces, mucha gente que no le gustaba trabajar, sino que estaba pendiente, ocupaban en muchas cosas, pero no trabajaban. O sea, llevando y trayendo chisme, ¿vale? Entonces, Pablo les dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Además, cuando estábamos con ustedes le dijimos claramente: ¿Qué? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Verdad? Dice San Pablo. Y eso sí, para ganarnos el alimento corporal tenemos que trabajar. Pero que el que no quiera trabajar, pues que no trabaje. Pero hoy en día muchos se han dedicado a demasiado trabajo. Uno porque no tienen trabajo, otro porque no quieren trabajar, y otro porque tiene 2 o 3 y hasta más trabajo, en algunos casos. Pero se sacrifican, se esfuerzan y dan todo por ese trabajo. Mire Eclesiastés capítulo 5, versículo
9 en adelante. Hay que trabajar, queridos hermanos, ciertamente, porque ya San Pablo le dice que el que no trabaje, pues que no coma. Pero Jesucristo nos dice que trabajen también, pero no por el alimento que se acaba, por ese en que la humanidad se ha esclavizado. Porque a pesar de que trabaja y tienen bienes y tienen dinero, no son felices, no han encontrado la verdadera felicidad. Se van a morir y aún todavía no han encontrado la verdadera felicidad, a pesar de que tienen un montón de bienes, ¿verdad que sí? Porque pasaron la vida trabajando. El Señor es claro, y hoy te dice a ti y me dice a mí: trabajen no por el alimento de un día. Entonces se acaba. Trabajen por el alimento que da vida eterna, y eso lo va a dar mi Padre. Y de ahí en adelante, estos días vamos a hablar del pan vivo bajado del cielo. Ahorita no lo vamos a tocar, porque mañana, pasado mañana, nos viene a hablar del pan vivo bajado del cielo. Para volverle a decirle a la humanidad, mostrarle el plan de salvación. Así enseñó en Cafarnaún a todos los que le seguían, pero que le seguían por puro interés, satisfacer su necesidad de calmar el hambre. Hoy nos viene a decir que no, así no es verdad necesariamente, pero no es lo más importante. Lo más importante es alcanzar la salvación, y Él nos ofrece ese pan de vida. Pero vea, mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, versículo 9 en adelante. El que ama el dinero nunca tiene lo suficiente. El que ama el dinero, pues ¿cómo va a amar el dinero? De una u otra manera, trabajando, esforzando, luchando, unos, los que son más dedicados a otros, de una forma no adecuada, que es pecado. Robo, corrupción, póngale este nombre. Han adquirido dinero. Contrabando, han adquirido dinero. Abusos, han adquirido dinero. Pero dice la Biblia: el que ama el dinero nunca tiene lo suficiente. Nunca tiene lo suficiente. ¿Por qué? Porque mientras más tiene, más quiere. Y si hay un día más a la semana, unas horas más a la semana, ese día, esas horas, más trabajan. Los que son realmente fieles al trabajo, pues, dedicados al trabajo. Vuelvo y lo digo, hay otros que no, que de una mal forma han adquirido ese dinero. Pero eso dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Lo último: nunca tiene lo suficiente. Nunca lo tendrá. Nunca lo tendrá. Entonces, ¿por qué no buscar el alimento que sí satisface? Porque ¿para qué se trabaja? Para comer. ¿Y para qué se come? Para trabajar. Y hay dinero, y mientras más. Así sean los días domingos. Y si puedo meter horas extras, meto horas extras. ¿Y en qué momento? ¿Por qué no metemos horas extras para las cosas de Dios? Porque no hay paga, ¿verdad? Interesados que somos, no hay paga. Buscamos a Dios es para que nos satisfaga la necesidad corporal, nos llene del alimento corporal. No. Hoy el Señor nos hace esa invitación, ese llamado a luchar, a trasnocharnos, a esforzarnos por el alimento que da vida eterna, el pan vivo. Por eso tenemos que trabajar. Pero hay unos que quieren, otros que no quieren. Siga. ¿Por qué entonces perseguir una satisfacción que nunca llegará? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Si el dinero, si el amor al dinero, adquirir el dinero por medio de trabajo como sea, no cubre la necesidad, no da la verdadera felicidad, entonces ¿por qué trabajar por eso? ¿Por qué? Porque no hemos descubierto todavía la verdadera felicidad que está en la palabra de Dios. Por eso. Siga. Esto no tiene sentido. ¿Ve? No hay ningún sentido. Si se acrecienta la riqueza. Mire. Si se sube la riqueza, ¿qué pasa? Se multiplican también los que se la comen. ¿Sí o no? Ahora. ¿Y qué saca a su dueño con tenerla? Solo el gusto de verla. Más nada. Así como llega, se va. Pero la ambición, ¿verdad? La avaricia de tener y de tener y de tener. Mientras que el pan que ofrece el Señor es eterno.
nadie nos lo puede quitar, es la verdadera riqueza, es la verdadera felicidad. El Señor la promete para todo aquel que cree, porque ¿en qué consiste trabajar para la obra del Señor? Creer en el Hijo del Hombre, en eso consiste. Pero la gente que no cree en Jesucristo pues está entregada a esas cosas de lleno. Pero no saben que un día, ahorita lo va a decir la Biblia, se acaba todo. ¿Y de qué se sirve todo eso que adquirió? Siga. El sueño del trabajador será tranquilo, haya comido poco o mucho, pero la saciedad del rico no le permite dormir. ¿Sí o no? Claro. Tanto que tiene, tanta posesión. ¿No han visto ustedes por casualidad gente que tiene? Es tanto lo que tiene hasta 5, hasta 10 hombres custodiándole. Dígame si esa gente puede vivir en paz, en tranquilidad. No tiene privacidad. ¿Cuándo esa gente va a ir a la iglesia a conocer a Dios? Jamás. ¿Han visto ustedes algunas de esas personas yendo a la iglesia con esos escoltas? ¿Han visto? ¿Qué? Mentira. Anda haciendo trabajo y trabajo y trabajo. Sigan. Hay otra mala suerte que vi bajo el sol, la riqueza que uno guardó para su propia desgracia. Riqueza que uno guardó, trabajó toda su vida para su propia desgracia. Perdió esa riqueza en un mal negocio. Tiene un hijo y no tiene que dejarle. Desnudo sale el hombre del vientre de su madre, y desnudo volverá tal como vino. Nada podrá llevarse de todas las obras que realizaron sus manos. Y por eso se trabaja. Pues hoy el Evangelio invita a eso. Trabajen, pero no por el alimento que perece, sino por el alimento que da vida eterna. Es la invitación. Porque si el libro de Hebreo, por ejemplo, el libro de Hebreo, capítulo 3, versículo 5, muestra con claridad que el Señor no nos va a abandonar, que el Señor siempre nos va a dar lo necesario. Entonces, ¿por qué esforzarnos, desvelarnos, desgastarnos, trasnocharnos? Bueno, pues por tanto tener y eso no trae la verdadera felicidad. No corramos tras esas cosas, hermano. Busquemos verdaderamente el alimento que nos da la salvación. Hebreos 13:5. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen. Eso nos cuesta a nosotros. Conformarnos con lo que tenemos. Y hay un proverbio 37:8. 2 cosas te pido, Señor, antes que muera. Aléjame de toda falsedad y de toda mentira. No me dé mucho, no me dé riqueza, porque con riqueza podría yo olvidarte. Pero tampoco me dé pobreza, porque en la pobreza pues me pondría a robar y ahí sí vendría. Deme lo necesario. Un proverbio tan maravilloso. 37:8. No corran, dice el hebreo, no corran tras el dinero. No se esfuercen por tanto eso. No se preocupen eso. Busquen el alimento, busquemos el alimento espiritual. Escuche el proverbio 37:8. 2 cosas te pido, Dios mío, no me la niegues antes hasta el día de mi muerte. Vamos a ver cuáles son de esas cosas. La primera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Primero, aleja de mí la falsedad y la mentira. Porque a veces con la falsedad y la mentira pues destruyo al hermano. A veces con la falsedad y la mentira voy adquiriendo bienes materiales, riqueza, dinero. Aléjame de eso. No me dejes caer en esa tentación. Y la segunda. No me des ni pobreza ni riqueza. No me des ni pobreza, no me des ni riqueza. Dame solo mi ración de pan. Eso sí, enséñame a conformarme con lo que tú me das. Eso cuesta, es un trabajo, es una lucha. Conformarme con lo que Dios me da es una lucha. Porque vuelvo y le repito, muchas personas hasta 2, 3 trabajos. Pobre persona, ¿no? Pobre hermano es. ¿Para qué trabajo? No, porque tengo unos hijos, tengo una esposa, necesito un carro, necesito esto, estoy ahorrando esto, estoy trabajando para esto. Claro, lo de afuera, ¿no? Porque aquí en Venezuela no se puede ahorrar. Lo de afuera.
Y aunque así hay muchos hermanos venezolanos que tienen un trabajo, 2 trabajos y 3 trabajos porque toca que rebuscarse. Pero por eso nos esmeramos bastante. Pero por buscar el alimento espiritual no hacemos nada. Qué tristeza, qué tristeza. Dice las Escrituras: No me des ni pobreza ni riqueza. Dame solo mi ración de pan, porque con la abundancia podría dejarte y decir, pero ¿quién es Yahvé? Y en la miseria podría ponerme a robar, lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. ¿Te das cuenta? Entonces sigue Hebreo: no corran tras el dinero. Sino más bien, conformémonos. ¿Con qué? Con lo que tienen. Dale. Pues Dios ha dicho: ¿Qué ha dicho el Señor? Nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Escucharon? Otra vez. Nunca te dejaré ni te abandonaré. No lo creemos. Y nosotros hemos de responder confiados: el Señor es mi socorro, no temeré. Cuando nosotros pongamos plenamente la confianza en el Señor, lo podemos hacer. Entonces trabajaríamos, porque San Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Pero no le daríamos tanta importancia al alimento corporal, sino que lucharíamos por el alimento espiritual que nos da el Señor, el pan vivo bajado del cielo. ¿Y sabe qué? Es gratis. Es gratis. Ese alimento que el Señor nos ofrece es gratis. Lo único es que tenemos que creer. Creer lo que Él nos enseña. Creer lo que Él nos da. Porque si ustedes leen Juan 6:35, que lo compartiremos luego, verán que dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Nunca, nunca, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, podemos ver a aquellos que no se quieren acercar a Jesús, pero que dicen tener en abundancia, esos están hambrientos, están sedientos. Espiritualmente, lo están. Corporalmente pueden estar satisfechos, algunos. Porque he visto muchos, conozco de muchos, que teniendo y teniendo no pueden ni comer. No pueden ni comer. Tienen que tener a alguien quien le ayude para que, incluso le licúen el alimento. Y tienen un montón, pero aún así son tan soberbios, tan caprichosos, tan orgullosos, que no quieren acercarse al alimento espiritual. ¿No quieren? Hablan de Dios y no, aún así. Y incluso postrados en silla de ruedas, en cama. Y les hablan de Dios, no quieren. Pensando en todo lo que ha adquirido durante la vida. ¿A quién le va a quedar? A sus hijos. ¿Para qué? Para que se peleen. Para que se peleen. Porque esos tampoco a la iglesia van. Alimentarse espiritualmente, tampoco. Porque entonces, ¿quién se va a encargar de todo eso? La invitación es clara. El Señor nos anima a ustedes, a nosotros, a trabajar. Sí, ciertamente, hermanos. Vamos a trabajar juntos. Pero mayormente por el alimento espiritual. Jesús, el mismo Jesucristo, dice en Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿El tuyo cuál es? ¿El mío cuál es? Si el de Jesús era hacer la voluntad del Padre, ¿cuál es tu alimento? ¿Hacer la voluntad de quién? ¿De tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu primo, de tu familiar, de tu amigo, de tu presidente, de tu gobernador, de tu alcalde? ¿La tuya? Ojalá que no. Ojalá que como Jesús, lo tiene Juan 4:34. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos los hombres se salven y llegue el conocimiento de la palabra de Dios, la verdad. Y que por ella vamos a ser santificados, según Juan 17:17, santifícalo mediante la verdad. Tu palabra es verdad.
Que ojalá que Dios, hermanos, sea esa nuestra lucha, sea esa nuestra misión. Que el alimento nuestro sea hacer la voluntad de mi Padre, de Dios. Y la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo amado, el que Él ha enviado para nuestra salvación. Si no es así, estaremos lejos, lejos, lejos de ella. Se nos escapa por nosotros mismos, porque el Señor nos las ofrece todos los días. Por eso, les animamos que ustedes no desmayen en fortalecer la fe. No desmayen. No se dejen sí confundir. Por favor, no se dejen confundir. Fuera hay muchos que nos llaman a dedicarnos a las cosas del mundo. Recuerda que Jesús dijo, ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Debemos estar en el mundo. Pero no podemos dejarnos atrapar de las cosas del mundo, absorbernos de las cosas del mundo. Todo lo contrario, alimentarnos de la palabra de Dios para hacer su santa y divina voluntad. ¿No vamos? Sí, decirle que los creyentes somos más. Es hora de los laicos. A evangelizar. Y de conocer las Sagradas Escrituras. Es de conocer a Jesucristo. El Señor derrame su santa bendición. Le recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.